Y bienvenidos a esta lección del curso de Bitrate para SketchUp. En esta ocasión os quería contar una de las funcionalidades que añadieron con esta versión de Bitrate, y es el hecho de poder hacer procesos de renderizado en lote, ¿vale? Es esta opción que tenemos aquí, este quinto icono que dice Start Batch Render, ¿vale? Esto pondría en marcha un renderizado en lote de todas las escenas que tengamos actualmente en el proyecto. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que se entienda. En este caso no tengo ninguna cámara posicionada. Vamos al apartado de escenas y vamos a crear alguna cámara. Esta podría ser la primera, por ejemplo, poner otro punto de vista tipo algo así. Le voy a crear escena también. Otra que sea, pues no sé, una vista en planta de mi proyecto, podría ser esta de aquí. Creo otra escena. Otra que sea un punto de vista desde aquí, por ejemplo. Esta podría ser otra. Todo esto lo estuvimos viendo en la clase sobre posicionamiento de cámaras y creación de escenas, y simplemente es ir haciendo clic al más conforme vayamos viendo los puntos de vista que nos interesa. Entonces, cuando yo tengo varias cámaras, a ver, voy a crear otra más. Tengo la escena número 1, sería esta de aquí, la número 2, esta, la 3, la 4, la 5, son distintas posiciones de cámara. Evidentemente, como no quiero crear un vídeo, es bastante molesto la transición que me crea el programa por defecto de una cámara a otra, ¿no? Veis que hay un cierto tiempo de transición, eso a mí no me interesa. Yo únicamente quiero guardar las posiciones de cámara. Voy a deshabilitar en el apartado de ventana, información del modelo, animación, ¿vale? Aquí dentro vamos a desactivar esa transición entre escenas, lo vamos a dejar a 0, incluso la demora entre escenas, que es una paradita que hace de 1 segundo entre una cámara y otra, también lo vamos a poner a 0, para que, veis, pase directamente de una cámara a otra. Tengo estas 5 cámaras y mi idea sería hacer un proceso de renderizado, pero en lote, es decir, que haga primero este render, luego el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, ¿no? Y lo vaya guardando todo de forma consecutiva sin tener que estar yo haciendo el proceso de forma manual con esta opción de aquí, de 1 en 1. Es mucho más sencillo usar esta mejora del programa. Como os comentaba, en las versiones anteriores no estaba disponible, ahora ya sí, y es bastante cómodo, ¿no? De hecho, cuando creemos el render en lote, el programa guardará en el formato que nosotros tengamos establecido, en formato JPG o PNG, el que nos interese. Yo os recomiendo siempre PNG. Nos guardará esa imagen con el nombre que tengamos asociado a esa escena en concreto. Es decir, si yo cambio aquí el nombre y pongo vista en primera persona, o vista en primera persona número 3, por ejemplo, podría ser el nombre. Este podría ser axonométrica. Que cada escena tenga un nombre distinto. Cuando genere ese archivo, guardará esa imagen, ese JPG o PNG o TIFF, el formato que elija, con ese nombre, y resulta, la verdad, que bastante cómodo, ¿no? Para localizar luego todas las cámaras que voy a usar en mi presentación. Claro, aquí son 5 solo, podría ir de 1 en 1, es un proyecto sencillo, pero cuando tenemos muchísimas posiciones de cámara, que es bastante habitual, y tenemos proyectos que tardan bastante, lo ideal es poner el equipo en modo batch render, que vaya renderizando y se vayan guardando todas, para que al cabo de 5, 6, incluso 10 horas esté todo el proyecto, todo el trabajo terminado, ¿no? Sin tener que estar delante del equipo controlando que vayan terminando las distintas escenas, y sería todo un poquito tedioso. Entonces, ¿cómo se configura eso? Lo primero sería tener varias cámaras, como ya hemos hecho, ¿vale? Hemos creado varias escenas para renderizar, y luego posteriormente debemos acceder al apartado de Option. Dentro de Option dice Output, ¿no? Es el apartado que hace mención del tamaño de salida de los render que vamos a ir generando. Ponemos el valor que nos interese, si los queremos más grandes o un poquito más pequeños. Y lo importante sería en este caso es que si vamos a hacer un renderizado en lote, activemos siempre la opción de Save Output, ¿vale? Esta opción de aquí, veis que dice Render Output, aquí en Save marcamos esta casilla, y además vamos a elegir una carpeta donde se van a ir guardando los distintos renders que se van a ir creando con el programa, ¿vale? Simplemente cliqueamos aquí y seleccionamos en nuestro equipo, por ejemplo yo lo voy a hacer en el escritorio, una nueva carpeta. Creamos una carpeta nueva para lote de imágenes, vamos a poner lote renders, y aquí dentro
hacemos doble clic, vamos a guardar toda esa secuencia de imágenes en el formato que nosotros queramos, ¿no? Que nos permita el programa, como por ejemplo podría ser PNG, BMP, que no es nada recomendable, HDR, bueno, JPG. Yo lo voy a hacer en PNG. Si pongo aquí un nombre, por ejemplo, no sé, el día que sea hoy, el día y el mes, por ejemplo, con un guión bajo, este va a ser el prefijo del nombre del archivo, ¿vale? Será día y mes en el que he hecho ese renderizado y posteriormente vendrá ese segundo nombre que os comentaba anteriormente, que es el nombre que hemos puesto aquí en el apartado de escena, ¿no? Aquí este nombre será el día que yo elija, el mes y ese nombre. Eso es bastante interesante para saber cuándo se hizo el renderizado y a qué escena en concreto pertenece. Entonces lo dejo así, le doy a guardar. ¿Veis? Ya tiene aquí el directorio. Está marcado Save Output y ya puedo cerrar tranquilamente las opciones del programa y proceder con el Batch Render, ¿vale? Le doy aquí, iniciar, y el programa automáticamente empezará con el primero, que es esta vista axonométrica, y cuando finalice, vamos a dejar que lo haga, he cogido un ejemplo muy sencillo para que no se demore, para que no tarde y poder ver cómo funciona. Cuando termine, irá guardando, irá pasando a la siguiente escena, renderizando y guardando. Luego pasará a la número 3, guardará, y así consecutivamente hasta completar todo el lote de renderizados y los irá guardando en esa carpetita que acabamos de crear con esos nombres, ¿no? Vamos a dejar que trabaje y a ver qué tal. Bueno, ya faltaría únicamente la última vista, está también generándola. Y si nos vamos a la carpeta que hemos creado en el escritorio, lote renders, accedo, ¿veis? Se han ido guardando con la descripción que establecimos de día, mes y el nombre de cada una de las escenas, las distintas vistas. Bueno, esta está en proceso, veis que no se puede visualizar todavía, está procesándose la última, cuando termine se guardará también en la carpeta. Es un proceso muy sencillo, totalmente automático, que nos permite, bueno, dejar el equipo trabajando toda la noche o incluso un fin de semana entero, ¿no? Renderizando todas las escenas de nuestro proyecto sin estar pendientes de que termine una y hacer el proceso cámara por cámara, sería un poco tedioso. Ha terminado la última, que es esta, ya ha parado de procesar. Y como os decía, pues aquí tengo las distintas vistas ya guardadas de mi proyecto, ¿vale? Ha sido algo bastante sencillo. Es una clase bastante sencilla, lo que pasa que, bueno, muchos usuarios me preguntan que cómo se usa esa opción, ¿no? de renderizar en el lote, y la verdad es que es bastante cómodo y no tiene ninguna complejidad. Yo siempre la uso en mi trabajo profesionalmente y seguro que os viene muy bien. Hasta aquí nada más, espero que os sirva de mucha ayuda y nos vemos en la siguiente lección del curso de Bitrate para SketchUp. Chao.